生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La Fundación en Marvel capítulo 541 al 545. Todos miraban la pantalla con expresiones tensas, deseando desesperadamente saber cómo podrían enfrentarse a un monstruo tan aterrador. Tras llegar a esta conclusión, la Fundación quedó perpleja, rascándose la cabeza con frustración. ¿Cómo iban a lidiar con un monstruo que ni siquiera podían detectar ni tocar? Justo cuando toda la organización estaba sumida en el caos, llegó un anciano del departamento de taumaturgia. Afirmó conocer la verdad. Mediante la adivinación arcana, reveló que los 3 dragones dorados no eran entidades separadas, sino un solo ser. Provenía de un mundo de dimensiones superiores y era similar a un dios, por lo que no se veía afectado por las leyes de este universo. Sin embargo, si realmente provenía de ese reino, no debería poder interactuar con este mundo en absoluto. El hecho de que pudiera significar algo o alguien le estaba ayudando a establecer una conexión. Si se pudiera encontrar a ese facilitador, tal vez se podría detener la furia de Ghidorah. La Fundación ordenó inmediatamente al departamento de taumaturgia que iniciara un ritual de adivinación para encontrar a que ayudaba al dragón dorado. Según el resultado de la adivinación, la Fundación envió un grupo de trabajo al lugar indicado y eliminó con éxito al cómplice que ayudaba al dragón. Tras la muerte de ese individuo, la presencia de Ghidorah se hizo perceptible. Las leyes de la física de este mundo comenzaron a afectar al dragón dorado. La Fundación lo notó de inmediato y lanzó un ataque a gran escala utilizando láseres satelitales orbitales y un arsenal de poderosas armas. Efectivamente, ahora el dragón podía ser alcanzado. Tras soportar una ronda de ataques concentrados, Ghidorah fue forzado a regresar al agujero negro, que luego desapareció. Así pues, la batalla terminó con una victoria temporal. Tras el incidente, la Fundación investigó al cómplice y descubrió que no era de la Tierra, sino un extraterrestre. Por suerte, había dejado un ordenador con registros detallados que ayudaron a identificarlo. Él provenía del planeta Exif, y el nombre del dragón dorado era Ghidorah, el devorador de planetas. Era una entidad de dimensiones superiores, más allá de nuestra capacidad de percepción, esencialmente una forma de vida divina con un poder inmenso. Este alienígena se topó con Ghidorah por casualidad y quedó obsesionado con él, creyendo que todas las civilizaciones del universo existían únicamente para alimentar a Ghidorah. Se convirtió en un devoto seguidor y ayudó voluntariamente a Ghidorah a devorar la vida. Su primera ofrenda no fue otra que su propio planeta natal. Sacrificó el planeta que lo vio crecer. Fue el último superviviente de Exif. Para invocar a Ghidorah, no bastaba con una ofrenda sacrificial, sino que se necesitaban herramientas rituales específicas. Entre los requisitos se incluía ser un creyente devoto dispuesto a recitar: desciende sobre nosotros, Ghidorah, tráenos el glorioso final. Mientras se utilizaban las reliquias sagradas de Exif, el heptagrama y el cristal de cálculo Gematron. En el ritual, un sacrificio particularmente significativo era el del héroe. Alguien que albergaba un profundo odio hacia los kaiju. Si se utilizaba a una persona así en la invocación, aparecería el verdadero cuerpo de Ghidorah. Según los registros, una vez que se manifiesta el verdadero cuerpo de Ghidorah, un planeta sería destruido instantáneamente. El alienígena no llevaba mucho tiempo en la Tierra y desconocía la existencia de la Fundación. Tampoco se daba cuenta del profundo odio que sentían por los kaiju. De lo contrario, podría haber utilizado a uno de los miembros de la Fundación como héroe sacrificial. Antes de llegar a la Tierra, ya había destruido incontables mundos mediante este mismo ritual. El hombre no tenía sentido del bien ni del mal, solo una obsesión fanática con Ghidorah. Era un sectario desquiciado y, por suerte, su viaje terminó en la Tierra. Tras una investigación exhaustiva, la Fundación concluyó que el método de invocación y los 2 artefactos rituales, el heptagrama y el cristal Gematron, debían ser los verdaderos objetivos de la contención.
Algunos altos mandos propusieron que, para evitar que Ghidorah volviera a ser invocado, los artefactos debían ser destruidos, toda la información relacionada eliminada y todos aquellos que conocieran los detalles debían ser borrados de su memoria. Pero esta propuesta fue rápidamente rechazada. Algunos creían que el ritual tenía valor. Después de todo, si algún día se encontraban con un enemigo aún más aterrador, tal vez se podría invocar a Ghidorah como último recurso. Después de todo, lograron repeler a Ghidorah una vez. Seguramente podrían hacerlo de nuevo. Quizás no sea mala idea tener a Ghidorah como as bajo la manga. Esta forma de pensar era considerada por muchos como una completa locura. Si algo salía mal, las consecuencias serían catastróficas. Y así, durante años, los altos mandos de la fundación debatieron si debían destruir o no el método de invocación y las reliquias, sin llegar nunca a tomar una decisión. Y las imágenes terminaban aquí, y ahora todos entendían cómo lidiar con Ghidorah, el devorador de planetas. Sabio. Así que así es como funciona, necesitaba un seguidor que actuara como sus ojos. Así es como este ser de dimensiones superiores pudo interactuar con otros universos. Anciano. ¡Qué método tan fascinante! Es igual que como los demonios dependen de sus adoradores para actuar en el reino mortal. Odín. Pero ese extraterrestre era un completo lunático. Creer que todas las civilizaciones existen solo para alimentar monstruos, y sacrificar su propio planeta y no es más que un criminal. Dan Moroboshi. He visto mi buena ración de alienígenas dementes, pero al menos nunca dañaron su propio planeta. Thor. Esa clase de traidor jamás sería tolerada en Asgard. Si alguien se atreviera a sacrificar nuestro reino por algún dios oscuro, yo mismo lo mataría. Tony Stark. Hablando de eso, ¿no hay aquí dos personas que también querían exterminar a su propio pueblo? Thanos. ¿Hablas de mí? No seas ridículo. Hice lo que hice por el equilibrio del universo. No me parezco en nada a ese adorador de monstruos delirante. Allen. Mate por mis ideales. No me compares con ese fanático. Tony Stark. Desde mi punto de vista, todos sois iguales, unos auténticos chiflados. Radamantis. Tony Stark, cuida tu boca. No insultes al señor Hades. Thanatos. Aún así, este Ghidorah no parece tan impresionante. Si pudo ser ahuyentado con armas humanas, entonces claramente no es un dios todopoderoso. Solo otra amenaza sobrevalorada. Steve Rogers. Claramente estás olvidando lo poderosa que es la tecnología de la fundación en ese universo. Goku. Aún así, si su cuerpo entero puede destruir un planeta con solo aparecer, probablemente sea bastante fuerte. Me pregunto qué tan resistente sería en una pelea real. Sísifo. Con ese tipo de poder, y su capacidad para controlar rayos gravitacionales, dudo que incluso varios caballeros dorados pudieran igualarlo. Usopp. Si algo así vuelve a aparecer, estamos perdidos. Aunque podamos tocarlo, probablemente no podamos vencerlo. Aokiji. Oye, acabamos de salir de un desastre. No tengo ganas de encontrarme con otro de esos monstruos espaciales en un futuro próximo, Barba Blanca. Si esa cosa realmente aparece, solo espero que mi puño tembloroso aún pueda marcar la diferencia. Garp. Será mejor que te quites de en medio. Todavía tengo el talismán del buey para respaldarme. Barba Blanca. ¿Qué dijiste? Me estás menospreciando. Garp. Sí, ¿y qué? Usopp. Luffy, ¿crees que puedes con esto? Luffy. No estoy seguro, todavía no he llevado el anillo de linterna verde al límite. A menos que el tiburón iónico me eche una mano. Akainu. HMPH, nuestro mundo no necesita piratas para protegerlo. Mientras tenga la gema carmesí, no temo a ningún enemigo. Kizaru. Y confiable como siempre. Siguiente predicción. Se espera que Ghidorah, el devorador de planetas, junto con el heptagrama y el cristal de cálculo Gematron, aparezcan en el universo Ultramantiga. Cuando la voz anunciada hizo ese anuncio, varias personas respiraron aliviadas. Dan Moroboshi. ¿Qué? Está apareciendo en el universo de Daigo. Eso son malas noticias. Steve Rogers.
con el poder de Tiga, y si añadimos a Gallamon, siempre que puedan golpear el cuerpo real, debería ser posible acabar con él. Dan Moroboshi. El problema es que Daigo no está viendo la transmisión ahora mismo. Diana. Exacto. Está ocupado luchando contra invasores alienígenas y no sabe lo que está pasando aquí. Novita. Entonces, si aparece el monstruo, ni siquiera sabrá cómo combatirlo. Fen Yuan. Tenemos que encontrar la manera de advertirle. Jiraiya. ¿Y cómo hacemos eso exactamente? Dan Moroboshi. Solo podemos esperar que Daigo vea la pantalla pronto. A medida que la ansiedad aumentaba, la pantalla cambió para mostrar los acontecimientos que se desarrollaban en el universo de Ultraman Tiga. Vieron a un hombre en una cámara subterránea que sostenía el cristal de cálculo Gematron y la insignia del heptagrama. ¿Qué es esto? ¿Cómo apareció de repente aquí? ¿Había algún intruso? El hombre habló confuso, mirando a su alrededor. A juzgar por el entorno que se mostraba en pantalla, se encontraba dentro de un espacio subterráneo, posiblemente una ruina antigua, y a su lado había dos enormes estatuas. Dan Moroboshi. Esas son estatuas Ultra. Tony Stark. ¿Estás seguro? ¿Y si solo son figuritas gigantes de Ultraman hechas por algún fanático? Dan Moroboshi. No, Daigo mencionó una vez que cuando los Ultras se fueron, dejaron sus cuerpos atrás. Esos cuerpos se convirtieron en estatuas de piedra. Ese podría ser el cuerpo de piedra de otro Ultra. Fen Yuan. Entonces estás diciendo que la tierra de Tiga no es el único lugar con Ultraman. Rodei. ¿Y qué pasa con la estatua monstruosa que está al lado? Creía que los kaiju de su mundo solo existían para destruir a la humanidad. ¿También dejó su cuerpo para seguir luchando? Dan Moroboshi. No estoy del todo seguro, y no todos los kaiju son enemigos. Yo mismo tengo 3 monstruos como compañeros. Bruce Wayne. El problema principal es que este hombre ha encontrado una de las estatuas de Ultra. Tengo un mal presentimiento. En efecto, el hombre que descubrió otra estatua Ultra en el universo Tiga no era otro que Seigo Masaki. Seigo Masaki estaba estudiando algunos datos cuando, sin previo aviso, el cristal de cálculo Gematron y la insignia del heptagrama aparecieron en su escritorio. Desconcertado, los recogió. ¿Qué son estos? Observó el cristal con confusión. De repente, comenzaron a aparecer patrones de datos verdes en su superficie. Quedó atónito ante la visión, pero no soltó el objeto por miedo. ¿Es esto algún tipo de medio de almacenamiento de datos? Suponiendo que se trataba de un dispositivo digital, buscó algún puerto similar a un USB, pero no encontró nada. Entonces, como si percibiera los pensamientos de Masaki, el cristal emitió una luz verde brillante llena de corrientes de datos que fluyeron directamente a lo largo de su brazo. Y en su mente. En un instante, la conciencia de Seigo Masaki se vio inundada por un vasto océano de información extraña e incomprensible. Durante un tiempo, quedó paralizado por la avalancha. Pero a medida que empezó a comprender los datos, se calmó de forma inquietante, analizando cada información con intensa concentración. Finalmente, tras un tiempo indeterminado, Masaki soltó una risa inquietante. Ja 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 ja. Así que es así. Todo es por Ghidorah. ¿Qué son los seres de luz comparados con una existencia tan aterradora? No tienen ninguna posibilidad. Toda la investigación que he hecho, no sirve para nada. Ja 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 ja. Su risa se hizo más fuerte y desquiciada, teñida de desesperación y locura, hasta que cayó de rodillas. Señor Masaki, ¿se encuentra bien? En ese momento, el Dr. Danko, que había estado trabajando cerca, se apresuró a acercarse, visiblemente alarmado. Danko, ¿lo sabías? Murmuró Masaki con amargura. Creía que mi investigación podía salvar al mundo. Pensaba que podía guiar a la humanidad hacia la evolución y liberarla de las ataduras del pasado. Pero todo fue una mentira. Ante Ghidorah, el devorador de planetas, incluso los gigantes de luz son diminutos. Incluso aquel que destruyó la civilización ultra antigua no es nada comparado con Ghidorah. Pensaba que iba delante de todos, pero todos somos insignificantes. Incluso Tiga, no es nada. Ja 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 ja.
Sus palabras se volvieron cada vez más inestables, provocando una profunda inquietud en todos los que lo observaban. Por favor, no me asuste así, señor Masaki. ¿De qué está hablando? Ghidorah. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo o algo así? El doctor Danko observaba, visiblemente angustiado, incapaz de comprender lo que le estaba sucediendo a su colega de tantos años. No, estoy bien. De verdad que sí. Masaki se puso de pie lentamente, pasándose una mano por el pelo, recuperando la compostura. Simplemente he encontrado una nueva forma de salvar el mundo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Preguntó Danko con cautela. He recibido una revelación divina. He visto otro camino, uno en el que solo a través de la devoción a este ser divino puede sobrevivir la humanidad. Danko, ¿te acuerdas de aquella droga que desarrollé que podía relajar el sistema nervioso y manipular el comportamiento de las personas? Su tono cambió repentinamente. Sí, ¿no era eso una versión modificada de un suero de la verdad? El gobierno nos ordenó destruirlo porque era demasiado peligroso, ve a buscarlo. Luego llama a mi secretaria. Dile a todo el personal que regrese para el turno de noche. La voz de Masaki era fría e imponente. ¿Eh? ¿Qué estás planeando? El doctor Danko estaba cada vez más confundido. Masaki siempre había estado obsesionado con la investigación de Ultraman. ¿A qué se debía este cambio repentino? Haz lo que te digo. Masaki ladró, con el rostro ensombrecido. Ese sí. Enseguida. Asustado, el doctor Danko se dio la vuelta rápidamente y salió corriendo para cumplir la orden. Shizuka. ¿Qué está intentando hacer este tipo? Natasa. Esa droga que mencionó, obviamente está diseñada para controlar la mente de las personas. Planea lavarles el cerebro a sus empleados para que adoren a Ghidorah y así poder invocarlo. Meiterumi. ¡Qué asco! Al principio parecía bastante guapo, pero resulta que es un canalla despreciable. Orochimaru. Hey, usar drogas para manipular a la gente y convertirla en fe. ¡Qué fascinante! Frankie. ¿Qué demonios vio en ese cristal? ¿Por qué se convertiría en un seguidor de ese monstruo en un instante? Bruce Wayne. Por lo que dijo, parece que al principio realmente quería salvar el mundo. Pero el poder abrumador de Ghidorah destrozó sus ideales. Se dio cuenta de que todos sus esfuerzos habían sido inútiles y decidió rendirse, recurriendo a Ghidorah con desesperación. Clark Kent. Espera, ¿y acaso no entiende lo que significa invocar a Ghidorah? Eso es una traición total a toda la humanidad. Bruce Wayne. O no leyó todos los datos, o el cristal los ocultó a propósito y o simplemente ha perdido la cabeza. Pensó que el mundo estaba condenado de todos modos, así que ¿por qué no adelantar el fin? Clint Barton. Imposible. ¿De verdad existen personas así? Bruce Wayne. He conocido a varios. Demasiado brillantes para su propio bien. Una vez que se dan cuenta de que su genialidad no puede salvar al mundo, caen en la locura. Bruce Banner. Yo lo entiendo un poco. Pero aún así no puedo aceptarlo. Tony Stark. HMPH, si fuera yo, jamás me volvería loco. Simplemente trabajaría más duro para inventar una mejor solución. Dan Moroboshi. En cualquier caso, el mundo de Daigo está en peligro. ¿Dónde diablos está ese chico? ¿Por qué no se ha dado cuenta de lo que está pasando? Y en el universo de Tiga, la trama del episodio de televisión El Juicio del Diablo estaba empezando a desarrollarse. Originalmente, Kirieloid había lavado el cerebro a mucha gente, afirmando que Tiga era malvado. Cuando Tiga apareció para luchar, Kirieloid reveló su verdadera forma y derrotó a Tiga para proteger la puerta del infierno. Finalmente, Tiga recibió poder de la luz de la humanidad y usó el tipo destello para derrotar a Kirieloid. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Gracias a la presencia de energía infinita, el poder de combate de Tiga se vio significativamente mejorado. Y con Gaiamon y el rey Joe Custom apoyándolo, las fuerzas de la justicia contaban con 3 luchadores gigantes de su lado. En respuesta, los Kirieloid se fusionaron para formar 3 Kirieloid Mark II con el fin de equilibrar la batalla. TCH.
Tiga asestó un preciso golpe de mano en el cuello de un Kirieloid, seguido de una patada giratoria en el abdomen, haciéndolo retroceder tambaleándose. HMPH. El Kirieloid rugió de rabia y se transformó instantáneamente, adaptándose a la forma de tipo poder de Tiga. Su cuerpo adquirió una armadura y sus músculos se hincharon drásticamente. De sus muñecas salían cuchillas. Con un grito furioso, el Kirieloid cargó hacia adelante, atacando salvajemente a Tiga con sus zarpazos. Tiga retrocedió rápidamente. Su primer golpe falló, pero el Kirieloid siguió atacando en rápida sucesión, obligando a Tiga a ponerse a la defensiva. El incesante bombardeo hacía que la confrontación directa fuera arriesgada. Entonces Tiga contraatacó. Rayos salieron disparados del cristal de su frente. Era una técnica que él mismo había desarrollado, inspirada en el rayo frontal de Ultra Seven. Los láseres impactaron en los brazos, el pecho y la cabeza del Kirieloid. Las explosiones estallaron al impactar. El Kirieloid, ahora enfurecido, lanzó un ataque temerario contra Tiga. Pero por muy furiosos que se volvieran sus ataques, Tiga simplemente mantuvo la distancia y contraatacó con repetidos disparos láser, interrumpiendo el ritmo del Kirieloid. ¿Por qué Tiga lucha de forma tan diferente? Rena murmuró confundida desde la distancia. Sí, antes no disparaba tantos rayos. ¿No supone eso un enorme gasto de energía? El capitán Iruma también estaba desconcertado. Tiga siempre había conservado energía, utilizando rara vez técnicas basadas en la luz, excepto para los movimientos finales. Pero ahora, utilizaba vigas constantemente, cambiando por completo su estilo. Lo que no se dieron cuenta fue que Tiga ahora tenía energía infinita. Podía disparar láseres como y cuando quisiera, sin necesidad de ahorrar nada. Al cabo de un rato, la espalda de Tiga chocó contra algo. Se giró y se dio cuenta de que había chocado contra un edificio, lo que le impedía seguir retrocediendo. Entonces alzó un escudo, bloqueando las cuchillas de las muñecas del Kirieloid. Entonces Tiga empujó hacia adelante con ambos brazos, y el escudo estalló hacia afuera con una ola de energía, haciendo que el Kirieloid cayera hacia atrás. A continuación, lanzó un rayo amarillo que impactó de lleno en su enemigo. Se trataba de la luz de inmovilización, una técnica que ya había utilizado anteriormente en Golsa II para inmovilizar a su enemigo. Mientras el Kirieloid se quedaba inmóvil, Tiga disparó su rayo cepellón. Auge. El Kirieloid fue aniquilado en el acto. Mientras tanto, otro Kirieloid fue arrojado al suelo. Su oponente, Gallanmon. Los ataques del Kirieloid fueron inútiles contra la armadura casi impenetrable de Gallanmon. ¡Ah! Frustrado, el Kirieloid se puso de pie y lanzó una andanada de bolas de fuego. Gallanmon alzó su escudo con calma, bloqueando todos y cada uno de los ataques. Luego avanzó, cada paso firme como una montaña, imponente como un maremoto. El Kirieloid, ahora aterrorizado, comenzó a retroceder. Disparo real. En el instante en que el ataque del Kirieloid se detuvo, Gallanmon contraatacó. Había estado esperando, con su lanza lista para disparar con toda su potencia concentrada. Con una carga repentina, como un dragón emergiendo del mar, atravesó el pecho del Kirieloid. El Kirieloid gritó de agonía, agarrando la lanza en un intento inútil de sacarla. Pero estaba gravemente herido, demasiado débil para liberarse. Purga de Nirvana. El escudo de Gallanmon desató un radiante rayo de luz. Una fuerza sagrada que era el enemigo natural de demonios como los Kirieloides. Bajo el resplandor abrumador, el Kirieloid se convirtió instantáneamente en cenizas. Auge. En otro lugar, un Kirieloid alado se estrelló contra el cielo, perseguido por 4 componentes del Rey Joe que descendían tras él. Se combinaron una vez más para crear la versión personalizada de King Joe. Menos mal que nuestros sistemas de vuelo te superaron en velocidad. De lo contrario, estaría acabado. Shinhou, pilotando al Rey Joe, exhaló un suspiro de alivio. Durante la batalla aérea, el Kirieloid había alzado los cielos.
El rey Joe lo siguió, pero su diseño voluminoso lo hizo menos ágil y pronto fue superado. Pensando con rapidez, Shinhou activó el modo de separación. Esa maniobra cambió el rumbo de la batalla a su favor. Kirieloid jamás esperó que el rey Joe se dividiera en 4 unidades capaces de combatir. Fue inmediatamente superado y forzado a estrellarse desde el cielo. Morir. Bajo el control de Shinhou, King Joe alzó su cañón del brazo derecho y fijó su objetivo en el Kirieloid. Cañón de partículas de pedanio fuego. Shinhou gritó mientras apretaba el botón de lanzamiento. Un brillante estallido de luz salió del cañón, atravesando el cuerpo del Kirieloid y aniquilándolo por completo. Shinhou, apunta a la puerta del infierno ahora. El capitán Iruma dio una orden inmediata al ver su victoria. En ese momento, la puerta del infierno se abría lentamente. Desde el interior resonaban unos ruidos tenuemente inquietantes, y varios brazos extraños y monstruosos habían comenzado a extenderse hacia afuera. Shinhou controló rápidamente al rey Joe, levantó el cañón y apuntó directamente a la puerta. Al mismo tiempo, Tiga y Gallamon se prepararon. Rayos de Pellín. Purga de Nirvana. Cañón de partículas de pedanio. Tiga, Gallamon y King Joe lanzaron 3 ataques definitivos simultáneamente. ¡Boom! 3 rayos radiantes, cada uno de un color diferente, brillaban como soles en miniatura, atravesando la oscuridad e iluminando los cielos. Con una explosión ensordecedora, la puerta del infierno se hizo añicos en innumerables fragmentos. Ningún demonio pondría un pie en la tierra hoy. Hemos ganado. Tiga miró al cielo y asintió con calma. Luego se dirigió a Gallamon y al rey Joe, quienes también le dedicaron un gesto de reconocimiento. Luchar a tu lado, no es una mala sensación en absoluto. Shinhou sonrió a Tiga, alzando la garra del rey Joe en un respetuoso saludo. Tiga respondió con un simple asentimiento. Maldita sea. Los ángeles perdieron contra ese demonio, Tiga. Monstruo. Devuélvenos a nuestros ángeles. Pero en medio de esta victoria tan duramente conseguida, resonaron voces discordantes. Muchos humanos señalaron a Tiga, profiriendo insultos sin ningún reparo. Esto pilló por sorpresa a Tiga y a todo el equipo del TPS. ¿De qué estás hablando? El verdadero demonio era ese monstruo horrible. ¿Y qué te hace pensar que él no es un monstruo también? ¿Acaso Tiga no es también inhumano? Tiga nos protegió. Tiga inició la pelea, trayendo la destrucción en primer lugar. La multitud se dividió en 2 facciones. Los que defendían a Tiga y los que apoyaban al Kirieloid, discutiendo acaloradamente. Nadie esperaba semejante división. Evidentemente, bastantes personas estaban de acuerdo con la ideología de los Kirieloid. Dentro de Tiga, Daigo percibió el cambio en la opinión pública y guardó silencio, sumido en sus pensamientos. ¿Eh? Hay muchísima información en la pantalla, ¿ha pasado algo? Solo entonces Daigo se percató del monitor. Había una avalancha de mensajes. Un nombre destacaba por encima de los demás. Dan Moroboshi, que lo había estado llamando repetidamente. La anomalía de clase SCP Ghidorah, capaz de destruir planetas, y los objetos utilizados para invocarla, han aparecido en mi mundo. La expresión de Daigo se tornó sombría. Acababa de terminar la batalla contra Kirieloid y no había tenido tiempo de mirar la pantalla. No esperaba que surgiera una nueva amenaza tan rápidamente. Daigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es Ghidorah? Dan Moroboshi. Menos mal. Por fin lo viste. Feng Yuan. Hay una estatua ultra cerca de ti. Y alguien encontró el cristal y el heptagrama. Bruce Wayne. Ese tipo está a punto de invocar a Ghidorah. Tienes que actuar rápido. Steve Rogers. Es un monstruo capaz de destruir todo el planeta. Rodei. Y ni siquiera puedes tocarlo. Daigo. Un momento. ¿De qué están hablando? Todos gritaban a la vez. Era un caos total. Daigo no podía entenderlo en absoluto. Dan Moroboshi. Muy bien, déjenme explicarles. Mientras hablo, tienen que encontrar al hombre que apareció en el monitor. Daigo.
Entendido. Daigo concentró su atención en la pantalla. En el vídeo se veía a Seigo Masaki guiando a un grupo de personas hacia unas ruinas antiguas, predicando sobre Ghidorah. Nuestro mundo ha sufrido durante mucho tiempo ataques de alienígenas y monstruos. ¿Podrán Tiga y la TPS protegernos de verdad? No, no podrán. Pero he encontrado un nuevo camino hacia la salvación. Ese camino, es el verdadero Dios, Ghidorah. Seigo Masaki se giró y señaló hacia la estatua de Ultra que estaba cerca. Naruto. Espera, ¿qué demonios? Creí que estaba hablando de Ghidorah, ¿por qué está señalando una estatua de Ultraman? Daigo. ¿Qué? Hay otro Ultraman. Bruce Wayne. Ahora lo entiendo. Está fingiendo que la estatua de Ultra es Ghidorah para aumentar su credibilidad. Nadie en el mundo de Tiga ha visto a Ghidorah, y no saben qué es esa estatua. Y como los Ultraman son considerados héroes de gran prestigio, está usando eso para engañar a la gente y que la adoren. Natasa. Es aterrador y ser capaz de idear un plan sectario tan manipulador. Este tipo es un verdadero monstruo. Dan Moroboshi. Daigo, date prisa. Encuéntralo y lee los datos que te envié. La pantalla estaba ahora repleta de la información detallada que Dan había proporcionado sobre Ghidorah. Cuando Daigo finalmente lo asimiló, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Algo tan peligroso, tengo que actuar rápido. Tiga se elevó inmediatamente hacia el cielo, activando el ojo de Ultra para escanear el suelo y localizar a Seigo Masaki. Por desgracia, Daigo no sabía quién era Masaki, así que no se le ocurrió pedirle a Ori la dirección de la empresa. ¿Qué está haciendo Tiga? ¿Está buscando algo? Rena preguntó, desconcertada por sus acciones. Tengo un mal presentimiento sobre esto. El capitán Iruma observaba con ansiedad. Mientras tanto, en las profundidades de la tierra, Ghidorah, sálvanos y protégenos si mi familia fue asesinada por monstruos, tráiganmelos de vuelta. Bajo el adoctrinamiento de Masaki, la multitud creyó firmemente que la estatua era Ghidorah. Uno a uno, se arrodillaron en oración, sentando así las bases de su fe. Una observación más atenta reveló sus ojos vidriosos y sus movimientos lentos. Era evidente que estaban bajo los efectos de drogas que alteraban la mente. Masaki les había administrado la sustancia con antelación y luego utilizó una retórica manipuladora y la estatua de Ultra para engañarlos. En tan solo 2 horas, había logrado reunir a un gran grupo de seguidores de Ghidorah. Ahora, todos, repitan después de mí. Desciende sobre nosotros, Ghidorah, tráenos el glorioso final. Mientras hablaba, la insignia del heptagrama, colocada bajo el ojo brillante de la estatua de Ultra, comenzó a resplandecer con una luz cegadora. Un segundo después, aparecieron círculos mágicos heptagramas luminosos bajo los pies de cada seguidor. Cualquiera que lo hubiera presenciado habría creído que la estatua había cobrado vida. Desciende sobre nosotros, Ghidorah, tráenos el glorioso final. La multitud coreaba al unísono, con voces llenas de fanatismo. En ese instante, el cristal que Masaki sostenía en la mano comenzó a procesar datos a gran velocidad. Su sombra en el suelo y se movió sutilmente desde una forma humana y a 3 cabezas de dragón con forma de serpiente. La sombra de Masaki Keigo se transformó gradualmente en la forma de un dragón de 3 cabezas. Ghidorah. Las 3 cabezas de dragón formadas a partir de sombras se abalanzaron sobre las sombras de los sectarios que tenían delante. Cada sombra que fue mordida perdió una parte de sí misma. Pero la gente misma no mostraba heridas. En cambio, su piel se fue volviendo cada vez más pálida, perdiendo la vitalidad de los vivos. Una vez que Ghidorah devoraba la sombra entera de alguien, esa persona se convertía en polvo y desaparecía, borrada de la existencia, como si nunca hubiera vivido en este mundo. Una visión tan espeluznante y aterradora aterrorizaría a cualquiera que la viera. Sin embargo, curiosamente, ninguno de los miembros de la secta mostró temor alguno. Observaron la escena con ojos serenos. Solo el Dr. Tango, acurrucado en un rincón, temblaba mientras contemplaba la pesadilla que se desarrollaba ante él.
Se ha vuelto loco, Masaki Keigo se ha vuelto completamente demente, el Dr. Tango seguía murmurando, con las manos temblorosas, mientras sacaba un comunicador suministrado por TPS. La situación se había descontrolado mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Tenía que ponerse en contacto con TPS de inmediato. Ja. Todos los sacrificios se han hecho. Oh, gran señor del vacío, Ghidorah el devorador de estrellas, desciende sobre nosotros ahora. Cuando los últimos sacrificios desaparecieron, Masaki Keigo gritó hacia el cielo con fervor frenético. Y al segundo siguiente, un enorme agujero negro se abrió en el cielo. Desde el interior resonaron 3 rugidos profundos y bestiales. Las 3 cabezas doradas de Ghidorah, crepitando con relámpagos, emergieron lentamente del vacío. El espectáculo repentino y surrealista captó de inmediato la atención del TPS. Esto es malo. Se acaba de abrir un agujero negro en el cielo. Está saliendo algún tipo de monstruo. En el centro de mando, Norui tecleaba sin cesar, informando rápidamente del incidente y transmitiendo las imágenes en directo a todos los miembros del equipo. En el momento en que todos vieron aparecer a Ghidorah en la pantalla, quedaron completamente conmocionados. Según los datos, tiene al menos 2000 metros de altura. Norui contempló las cifras calculadas con incredulidad y desesperación. ¿Qué? 2000 metros. Eso es una locura. Shinji estaba atónito. Incluso los monstruos de menos de 100 metros ya habían causado un sinfín de problemas a la humanidad. ¿Cómo iban a enfrentarse a un monstruo 20 veces más grande? Shinji, pilota el Kinjo S6 y dirígete al lugar de los hechos. Vicecapitán Munakata, Keijuin pilote el Falcón 2. Lina y yo lo seguiremos en el Falcón 1. La capitana Megumi se recuperó de la conmoción inicial con la determinación de una comandante veterana y comenzó a dar órdenes de inmediato. Luego miró hacia el cielo lejano. Entonces, esto es lo que Dina percibió. Las 3 cabezas de Ghidorah emergieron por completo del agujero negro y comenzaron a atacar de inmediato. Un rayo dorado brotó de su cuerpo, impactando el suelo en una tormenta atronadora. Sus bocas desataron rayos gravitacionales que arrasaron con todo a su paso, derribando edificios y cegando innumerables vidas. Nadie sabía cuántos habían muerto en el implacable ataque de Ghidorah. Al disparar sus rayos, se formó a su alrededor un enorme campo de energía. Una distorsión gravitacional en constante expansión. Dentro de este campo, la gravedad se distorsionaba. Algunas personas flotaban hacia arriba, mientras que otras eran aplastadas hacia abajo. Entonces, las 3 cabezas abrieron sus fauces de par en par y comenzaron a inhalar. Desde los alrededores, corrientes de energía azul brotaron hacia la boca de Ghidorah. A medida que el dragón dorado absorbía más y más energía, todo a su alrededor se marchitaba hasta convertirse en polvo. Centro de mando de TPS Norui manipulaba frenéticamente el ordenador, con la voz temblorosa. Dios mío, y está generando un campo que distorsiona la gravedad en un radio enorme. No te acerques, o no podrás controlar tus movimientos. Y está absorbiendo la energía vital. Todos los organismos, incluso los microbios del suelo, están siendo agotados. Si permitimos que esto continúe, toda la vida en la Tierra será consumida. Desesperado, compartió la información recopilada con todos. Le temblaban los dedos mientras escribía, y el sudor le corría por la frente. Tan concentrado en monitorear los datos de Ghidorah, Norui ni siquiera se había percatado de la transmisión entrante del Dr. Tango. Mientras tanto, Ghidorah sembraba el caos, aumentando el alcance de la destrucción. Por donde pasaba, la gravedad se distorsionaba. Y quizás para su propia diversión, hacía deliberadamente que la gente flotara en el aire, directamente hacia su boca. Los aterrorizados humanos gritaban y forcejeaban, pero por mucho que lo intentaran, no podían escapar de su destino. Ser devorados vivos por Ghidorah. Detener. Dina llegó al lugar. Daigo, lleno de urgencia, le gritó a Ghidorah. Entonces, sin dudarlo, lanzó el rayo Seperión contra el dragón. Aunque el cuerpo de Ghidorah era docenas de veces más alto que el suyo, Daigo no tenía intención de retroceder.
Pero lo que no esperaba era que el rayo Seperión, que había derrotado a innumerables enemigos, atravesara el cuerpo de Ghidorah como si ni siquiera estuviera allí. ¿Qué? Daigo se quedó paralizado, incrédulo. Maldito monstruo, muere. Justo en ese momento, Shin'em llegó al King OSS y lanzó todos los misiles que tenía. Pero al igual que el rayo Seperión, todos los misiles atravesaron a Ghidorah sin causarle ningún daño. ¿Qué demonios está pasando? Shin'em estaba completamente estupefacto. Daigo se giró rápidamente hacia el monitor y se dio cuenta de que Arashi-dan había explicado algo sobre las propiedades de Ghidorah. Ghidorah no puede ser capturado por el universo. Es una proyección, intocable. Debes matar al invocador, la persona que actúa como el ojo de Ghidorah en este mundo, antes de poder afectarlo. Ahora que lo entendía, Daigo volvió a mirar la pantalla. Masaki Keigo salió al exterior, con los ojos ardiendo mientras contemplaba al majestuoso Ghidorah surcando el cielo. Este es mi verdadero dios, Ghidorah. ¡Qué magnífico! Esa figura divina, no es un simple monstruo ni Ultraman. Ghidorah es el verdadero salvador. Por favor, destruye este mundo pecaminoso y llévame a una dimensión superior. Roar. Las tres cabezas de Ghidorah rugieron hacia los cielos. Un rayo dorado brotó de todo su cuerpo, bombardeando todo a su alrededor. Incluso Dina, King OSS y Dukemon Crimson Mode fueron alcanzados. La fuerza abrumadora los lanzó hacia atrás a los tres, haciéndolos caer al suelo. ¿De verdad tengo que matar a un ser humano? Ahora que Daigo conocía la única manera de derrotar a Ghidorah, dudó. Nunca antes había matado a nadie. La sola idea de hacerlo ahora le generaba resistencia. Roar. Las tres bocas de Ghidorah comenzaron a cargar energía masiva de nuevo. Una vez que la energía alcanzó su punto máximo, desató rayos gravitacionales una vez más. Cada uno dirigido a Dina, Dukemon Crimson Mode y King OSS. ¡Ya! Daigo se puso de pie. Justo cuando estaba a punto de esquivar el ataque, se dio cuenta de que había civiles y edificios detrás de él. En lugar de esquivarlo, erigió una enorme barrera para interceptar el rayo. Final del capítulo.